José. El tema que escogimos fue fasciotomía en accidente ofídico. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema? Como contenido pues para el club de revista nosotras propusimos mirar primero pues como para un contexto clínico la relevancia que tiene el tema para nosotros, un poco de la fisiopatología. Luego de esto realizamos pues la pregunta pico, que de ahí partió pues como toda la búsqueda bibliográfica. Vamos a hacer una breve revisión de la bibliografía que encontramos que nos pareció más pertinente para resolver pues nuestras dudas. Luego les traemos una propuesta de un algoritmo que busca disminuir pues como las fasciotomías tempranas innecesarias en accidente ofídico y las conclusiones después de la revisión. Entonces, en cuanto a la pregunta que planteamos pues para investigar, era si en pacientes con síndrome compartimental secundario a accidente ofídico, la realización de la fasciotomía en comparación con el manejo conservador mejora los desenlaces clínicos y funcionales. Entonces, primero hay que recordar que la gravedad del accidente ofídico va a estar definido de acuerdo a las toxinas que se suministren pues en el veneno posterior a la mordedura, y que hay un espectro clínico que es muy amplio, que puede ir desde síntomas locales y daño del tejido local hasta un compromiso sistémico, alteraciones de la coagulación, rabdomiolisis, lesión renal, neuro y cardiotoxicidad. En cuanto a la relevancia clínica, es importante entonces destacar pues epidemiológicamente que en nuestro país hay una alta tasa de incidencia de accidentes ofídicos. Para el 2023 entonces reportaron 6.231 casos de ofidiotoxicosis con una incidencia de 11.78 por 100.000 habitantes. Y es muy importante porque Antioquia es el primer departamento que reporta más casos de accidentes ofídicos, seguido de Córdoba y de Cesar. Entonces hay que recordar que para nosotros en nuestra epidemiología hay tres familias importantes que nos pueden causar las mordeduras de serpientes, y la principal va a ser la familia Viperidae, que corresponde entre el 90 al 95%. Acá vamos a encontrar lo que son los géneros Botrops, Botropsias, Crotalus lachesis, Botriechis, Botriopsis y Portidium. Y lo importante con esto para el tema es que la mayoría de estos casos de envenenamiento se caracterizan por síndromes hemorrágicos, edema y daño tisular, o sea que van a ser los principales que nos van a causar o que causan un riesgo de síndrome compartimental. También tenemos la familia Elapidae, que va a ser pues el menor porcentaje, aproximadamente el 5%, que también nos producen efectos locales, pero principalmente van a producir alteraciones neurológicas. Y la otra familia son los colúbridos, que realmente no se consideran venenosos, o los venenos que ponen son de baja potencia y no tienen tanta relevancia clínica para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que a pesar de que nosotros le administremos el suero antiofídico, entre un 10 a un 15% de los pacientes que tengamos nos pueden desarrollar complicaciones locales graves. Este 10 al 15% lo vamos a dividir pues en las siguientes complicaciones en cuanto a efectos locales, y la principal va a ser la infección de los tejidos blandos, que puede estar presente en un 11 a un 30%, y también la fascitis necrotizante. El síndrome compartimental realmente en los estudios varía mucho pues como la presentación, pero se dice que hasta un 7%, algunos reportan una incidencia un poquito más alta. Y es importante también saber que estas mordeduras pueden causar secuelas a nuestros pacientes, y secuelas graves como la amputación, limitación para la movilidad, deformidez, rigidez e infecciones crónicas. Entonces acá queríamos recordar un poquito, aunque es un estudio viejo, es un estudio que se realizó acá en el Hospital San Vicente de Paúl, en el que quisieron caracterizar cuáles eran las complicaciones que se presentaban de los pacientes que presentaban accidentes polvotrópicos, y vemos que el síndrome compartimental se presentó aproximadamente en el 10%, pues en total fueron 39 pacientes, correspondieron a 3. De estos 3 pacientes, para ese momento, que fue entre 1999 y 2000, de los 39 pacientes que cogieron, ellos mencionan que sí se hacía pues una medición como tal del compartimiento, y de esos 2, ellos los manejaron con manitol, y pues pudieron reducir la presión del compartimento pues exitosamente y no requirieron fasciotomías. Y el otro paciente que describen fue un paciente que ingresó a las 36 horas posterior a la mordedura, ya era pues como bastante tarde para poder intervenirlo. Tenía coagulopatía, lesión renal y desarrolló una contractura, no se escucha, desarrolló una contractura isquémica de Volman, y finalmente el paciente requirió una amputación.
Entonces, es importante y queríamos traer a colación la fisiopatología porque mucho de lo que nosotros estudiamos en síndrome compartimental por accidente ofídico lo extrapolamos del accidente del síndrome compartimental que es dado por trauma, pero realmente digamos que la fisiopatología varía un poco e incluso el tiempo de presentación, mientras que en el trauma nosotros somos un poco más precoces para tratar el síndrome compartimental en el accidente ofídico. Digamos que tenemos opciones de manejo médico y el tiempo de presentación puede ser un poquito más larvado y nos puede dar más tiempo para actuar antes de llevarlo a un manejo quirúrgico, y las fasciotomías en determinados casos podrían empeorar o complicarlo. Entonces, recordar que principalmente el daño del tejido pues, de las membranas celulares va a estar dado por proteasas y lipasas, por lo cual se dice que la fisiopatología sería más similar a lo que es una pancreatitis, que como tal lo que se produce pues, en el trauma por el daño directo y la necrosis, y que adicional pues, al compromiso que se va a tener local, vamos a tener otros factores que nos van a hacer que sistémicamente el paciente se vea peor, que esté más mal y que también nos pueda imitar como las complicaciones del síndrome compartimental, como por ejemplo los pacientes pueden estar hipotensos por péptidos que potencian la bradicinina, y también van a tener alteraciones de la coagulación porque estos venenos tienen enzimas que van a degradar el fibrinógeno, van a activar el plasminógeno y pues van a aumentar pues como todos los factores que sean que pues va a aumentar el sangrado y vamos a disminuir los factores que sean procoagulantes. Entonces, esto es como la fisiopatología, pero independientemente de cuál sea la causa que nos lleva el paciente al síndrome compartimental, este sí va a estar caracterizado porque básicamente hay un aumento de la presión dentro del compartimiento secundario al edema o el sangrado, y no vamos a tener pues como la distensibilidad suficiente para poder responder a este aumento de la presión pues secundario a la fascia. Y cuando tenemos este aumento pues de la presión, se reduce la perfusión sanguínea, esto nos va a llevar a hipoxia, necrosis muscular, lesión nerviosa o cutáneo, y se va a agravar pues con el paso del tiempo. Entonces, algo de lo que nos dicen, pues como cuando revisamos el tema, es que solamente por el hecho de los síntomas secundarios a la mordedura de la serpiente, nosotros ya podríamos pensar como si el paciente tuviera un síndrome compartimental, porque va a tener mucho dolor, va a tener mucho edema y va a estar tenso. Entonces, que no solamente nos fijemos en esto, porque podría ser un falso síndrome compartimental, sino que debemos vigilar muy bien lo que sea el compromiso nervioso, que no sea secundario pues a la mordedura de la serpiente, pues de la sensibilidad del motor, y sobre todo la perfusión que tenga el paciente, no solo pues como se ve a la extremidad, sino que realmente la perfusión esté comprometida. Entonces, un recuento rápido como de lo que nos dicen las guías, y básicamente nos dice, buscamos las guías chinas, las norteamericanas pues, y de Estados Unidos y Canadá, y pues también hay una guía colombiana acerca de la indicación de manejar el síndrome compartimental. De pronto la guía china fue la que nos pareció que era más descriptiva de cuáles eran los criterios que debíamos tener en cuenta para llevar el paciente a fasciotomías, y básicamente nos dice que incluya pues por lo menos 4 de los siguientes criterios, y es que la coagulopatía se corrija o mejore significativamente. Esto básicamente siempre lo vamos a hacer es con el antiveneno para el accidente ofídico. Entonces, siempre hay que tener presente que lo primero es manejar con el antiveneno el paciente y mirar si hay indicaciones clínicas que sean compatibles con el síndrome compartimental relacionado con los que les dije del compromiso de la perfusión, y pues nos recomienda medir la presión intracompartimental. Entonces mirar el delta de las presiones entre la presión diastólica y la intrafacial. Si es menor de 30, pues sería una indicación. Si la presión absoluta del compartimiento está por encima de 40, si hay daño neurológico o vascular y deterioro del flujo sanguíneo, también sería una indicación. Y nos dicen que si el delta de presión, por ejemplo, está mayor de 30, entonces eso sería un criterio de exclusión para no llevar el paciente a fasciotomías. Este es una guía que encontramos que es publicada por la UdeA también en el 2022, en la cual unos expertos toxicólogos se reúnen para darnos recomendaciones acerca de las complicaciones locales del manejo fídico, y ellos básicamente después de revisar la literatura concluyeron que no había una evidencia sólida, pero en consenso deciden recomendar las fasciotomías en las primeras 48 horas tras el diagnóstico como tal del síndrome compartimental para disminuir la frecuencia de amputación. Acá es muy importante decir que es que el síndrome compartimental ya está establecido, no es el paciente que tenga riesgo, sino que es un síndrome que ya está establecido.
Y esta pues es la guía que les comenté de Estados Unidos y Canadá, que también nos reportan que primero maneja el antiveneno, pero hay casos raros que se van a salir del contexto y que si usted definitivamente, a pesar del manejo médico, tiene un paciente con un síndrome compartimental, debe estar pensando con un cirujano definir hacer las fasciotomías dentro de las siguientes 6 horas. Entonces, la pregunta pico que nosotros propusimos fue pacientes, pues son pacientes con síndrome compartimental secundario a accidente ofídico, la intervención eran las fasciotomías, la comparación eran los pacientes que recibían el manejo médico pues conservador y los resultados que queríamos evaluar era la resolución pues del síndrome compartimental, la preservación de la función del miembro, si había reducción de las complicaciones y una necesidad real pues de la intervención quirúrgica. Entonces, como mucho en toxicología, es muy difícil encontrar estudios de alta calidad porque éticamente es muy difícil hacer estudios aleatorizados con ellos, de someterlos o no a la intervención. Entonces, por eso quisimos traer y recordarles pues la pirámide sobre el cual se sedimenta pues como la evidencia científica y cómo nosotros deberíamos tomar la evidencia para tomar las decisiones y vemos que el primer escalón o lo que siempre buscamos, pues en la punta están los metaanálisis y los ensayos aleatorizados que pues por las dificultades del tema no se han realizado y no encontramos estudios. Por el contrario, lo que sí encontramos fue informes de caso, estudios de cortes y una revisión sistemática, que es lo que les vamos a presentar. El primer estudio que les traemos entonces es este estudio retrospectivo, pues una serie de casos en la que ellos pues decidieron titularla que la oportunidad para cortarnos siempre era una oportunidad para curar en fasciotomías en accidente ofídico y básicamente la metodología que ellos hicieron fue una serie de casos retrospectiva. Entonces, este estudio fue realizado en California y ellos tienen una base pues como de toxicología donde los llamas y ellos registran todos los accidentes ofídicos y cogieron esta base entre el 2001 y el 2012. Entonces, ellos buscaron y filtraron todos los casos que se les habían reportado y fue pues exclusivamente por serpientes pues que eran de la familia pues de las cascabel y miraron pacientes con mordedura por cascabel y que tenían en su historia clínica que se había planteado fasciotomía y excluyeron los casos de pacientes que no, pues la historia clínica no estaba completa y no podían tener la información completa o no había estaba claro si habían administrado el antiveneno. Entonces, en total, en estos del 2001 al 2012, ellos encontraron 443 registros de mordeduras por cascabel y de estos 105 casos eran en los que se mencionaba la posibilidad de hacer fasciotomía. Entonces, ellos dicen que en un caso no fue posible pues determinar si se había administrado el antiveneno y lo excluyeron y finalmente solamente quedaron con 102 pacientes. De estos 102 pacientes, solamente a 28 se le hicieron fasciotomías y ellos describen que de esos 28, solamente a 24, como tal el Centro pues, de Toxicología les había autorizado, los había apoyado para hacer la intervención, pero ellos no describen cuáles fueron las características o las indicaciones que ellos tenían en cuenta para que se realizara el procedimiento y el resto de los casos fueron realizados, los otros 4 fueron realizados sin autorización del Centro de Toxicología. Entonces, realmente los desenlaces que ellos evaluaron y lo que quisieron comparar son desenlaces que no tienen tanta relevancia clínica para nosotros, pero pues es la información que tenemos, ¿cierto? Entonces ellos compararon pacientes que llevaron a fasciotomía y pacientes que no se llevaron a fasciotomía, pues la localización, realmente la distribución de dónde fue la mordedura fue muy similar, cuánto fue como tal el antiveneno que se recibió, también fue una dosis muy similar. Lo único pues es que ellos muestran acá que hay pacientes que después de las fasciotomías igual se les administró antiveneno, pero no sé si recuerdan que yo les decía que la idea es siempre dar el antiveneno suficiente y si usted tiene que reclasificar el accidente ofídico debe hacerlo y sumarle la dosis de antiveneno, ¿cierto? Y tampoco nos ponen si hicieron medidas antiedema y el único resultado en el cual ellos encuentran diferencias fue el tiempo de estancia hospitalaria y lo reportan pues en medianas y nos dicen que los pacientes que tuvieron fasciotomía se demoraron 3 días más en salir del hospital respecto a los que no tuvieron fasciotomías. Ellos no registraron si había compromiso vascular o neurológico en ninguno de los pacientes pues que habían sometido a fasciotomías. También nos dicen que pues el resultado grande fue lo del tiempo de estancia y que de los pacientes que eran 28, solamente 2 realmente se realizó la medición como tal del compartimento para tomar la decisión quirúrgica
Y lo que les hablaba ahorita, que muchos solo recibieron una dosis inicial de antiveneno sin recalcularlo para la dosis que necesitaban, y dicen que tras la fasiotomía es difícil determinar si las alteraciones locales y hematológicas son resultado como tal de la intervención quirúrgica o es por los mismos efectos tóxicos de la mordedura. Y ellos hacen una conclusión y es que dicen que ante la falta de la evidencia objetiva clara, pues para el manejo del síndrome compartimental, manejo quirúrgico, ellos básicamente dicen que la fasiotomía tiene un impacto positivo en la morbilidad y que podría estar asociado con un aumento de los costos de la atención en los pacientes con mordedura por serpiente. ¿Sí? Y pues ellos reconocen la limitación al ser un análisis descriptivo y dicen que no se estudió la justificación de la fasiotomía en ausencia de la medición de la presión compartimental. Entonces, en cuanto al análisis crítico, pues, del estudio, obviamente ya tenemos la limitación de que sea retrospectivo, los sesgos, pues, de la selección que se dan también, pues, por la base de datos, pero también la precisión de los datos puede estar afectada porque básicamente ellos tienen que trabajar con la información que ya tenían y puede ser información que sea imprecisa. En cuanto a las variables, ellos no evaluaron las secuelas y complicaciones que de pronto podrían ser de interés como tal eh, para poder definir si las fasiotomías funcionan o no funcionan y cuándo las vamos a hacer en estos pacientes, que también había una falta de estandarización por parte del centro para decir qué pacientes iban a llevar como tal a fasiotomías y ellos dan una conclusión muy grande o nos pareció pues que sobreestiman la inutilidad del procedimiento para la calidad de la información que ellos recolectaron. En cuanto a la validez externa, entonces hay que recordar que para nosotros, igual las familias, porque obviamente la toxicidad depende de el tipo de serpiente pues que los muerda, entonces para nosotros los géneros pues predominantes van a ser otros diferentes a la cascabel. Y lo otro que va a ser muy importante cuando hay accidentes ofídicos es la oportunidad del tratamiento con antiveneno, que entre más temprano se lo podamos poner a los pacientes, pues digamos que más fácil nos vamos a evitar todas estas complicaciones. El segundo artículo que les traemos es también un estudio descriptivo y retrospectivo unicéntrico que se publicó en el año 2018 en esta revista de cirugía plástica y que se realizó en un hospital de Corea. Bueno, la metodología, ellos incluyeron los pacientes que presentaron, todos los que pues consultaron a su hospital desde enero de 2010 a diciembre de 2015 y excluyeron los que tuvieron atención inicial en otro centro o consultaron más de 48 horas después de la mordedura, por lo que ya nos hablaba la compañera de que la fasiotomía tiene valores en esas primeras 48 horas. Una cosa notable de este estudio, que puede ser algo a favor y en contra, ¿cierto? Es que ellos en un principio no tenían la posibilidad de medir las presiones del compartimiento. Entonces, desde 2010 a 2013, el diagnóstico era pues únicamente clínico, mientras que a partir de 2013 ellos empezaron a realizar la medición del compartimiento cada 4 horas desde el ingreso y realizaban la fasiotomía en los pacientes que presentaban presiones intracompartimentales mayores de 40 y que no disminuyeron en las 4 horas posterior a la administración del antiveneno. Entonces, esto es muy valioso porque de las fasiotomías realizadas, ellos incluyeron un total de 158 pacientes y de las 17 fasiotomías que tuvieron que realizar, 15 se realizaron después del 2013. Eso quiere decir que el medir la presión de compartimento sí les ayudó a tomar más la decisión de realizar las fasiotomías y dos en los años anteriores. Lo otro llamativo de esta serie es que la mayoría de casos se presentaron en miembro superior, mientras que hay otras poblaciones en las que es más frecuente la presentación en miembro inferior. Las conclusiones que podemos extraer de este artículo es que el aumento en la realización de las fasiotomías sí está relacionado como con la objetivización que ellos hicieron de la medición de la presión intracompartimental y que a pesar de que en realidad el artículo no es muy enfático en los desenlaces, solamente menciona que no hay diferencias, pues, o que no hay peores desenlaces cuando se realiza la fasiotomía, pero no, pues es muy específico, pues sí concluye que no hay diferencia en realizar o no la fasiotomía con el desenlace que tenga el paciente.
¿Cuáles son como las limitaciones de este estudio? Primero, esa que les mencionaba, que no todos los pacientes fueron tratados como de la misma forma, porque hubo un cambio en las guías de manejo que también lo podríamos considerar como algo valioso en el sentido de que sí hay un cambio en la conducta notorio. Y también traemos esta revisión sistemática que se publicó en el Journal de Medicina de Emergencias en el 2024 y es únicamente pues de casos que se presentaron en Estados Unidos, ¿cierto? Incluyeron aproximadamente 40 años pues de estudio desde 1980 hasta 2020 y se revisaron todos los casos. Ellos encontraron pues 19 publicaciones que cumplían como con, digamos, los estándares que ellos habían puesto y que les dieron un total de 88 pacientes. De estos 12 pacientes corresponden pues como a series de casos y los otros sí son como tal estudios retrospectivos. Entonces, de esos 19 artículos que seleccionaron, como les decía, 88 son, pues son el total de pacientes, 12 corresponden a reportes de caso y el resto a series retrospectivas. Y sí hay un cambio significativo, pues como lo que más me llamó la atención del artículo es que a partir de 2001 en Estados Unidos se cambió el antiveneno. Antes se usaba un antiveneno pues que se fabricaba para todo el país y que sí se había visto que generaba más reacciones anafilácticas, mientras que después de 2001 se empezó a utilizar un antiveneno diferente que de pronto hacía que los médicos fueran más laxos a la hora de administrar más antiveneno para remitir los síntomas. Y si hay un cambio significativo en la realización de esas fasiotomías a partir de la introducción de ese antiveneno. Lo que vemos en esta serie es que reduce significativamente el número de fasiotomías realizadas. ¿Cuáles serían las limitaciones? Que, pues bueno, es una revisión constituida por series de casos y estudios retrospectivos, en la mayoría, pues, de casos solo un centro. Y lo otro, pues, es que solamente son en Norteamérica, con las especies, pues, que hay en Norteamérica y con los antivenenos de Norteamérica, que, digamos, hace más difícil que podamos extrapolar esa información. Y lo otro es que como hace parte de una serie de casos y estudios retrospectivos, los datos con los que se cuenta son muy heterogéneos y no hay registros a largo plazo, que eso es como una gran falencia que encontramos en los estudios que revisamos de las secuelas funcionales. O sea, se hace un seguimiento muy corto como del desenlace, pero no se revisa si el paciente tuvo compromiso neurológico. Este es como el algoritmo que, digamos, resume lo que deberíamos hacer en caso de presentar, pues, un paciente con un síndrome compartimental en un accidente ofídico. Y las conclusiones que, pues, traemos es que, primero, hacen falta más estudios locales. Por lo que decimos, es un tema que es muy de las especies que hayan en nuestro medio y los antivenenos los fabrican pues los países en los que se presentan los accidentes. Entonces, hacen falta estudios que podamos extrapolar tranquilamente a nuestro medio y que tengan un buen diseño metodológico para dar más luz sobre el tema, sobre todo en cuanto a los desenlaces a largo plazo y las secuelas funcionales, que fue como la gran deficiencia que encontramos en estos estudios. Lo otro es que sí se ha visto, como veíamos en la revisión sistemática, que el desarrollo de antivenenos más potentes y las técnicas para la medición de compartimientos, que es algo que no está estandarizado pues aquí en nuestra práctica, deberían ayudarnos a seleccionar mejor los pacientes que van a ser llevados a fasiotomía.
Con la evidencia que tenemos disponible y teniendo en cuenta pues la limitación ética para la realización de estos estudios, lo que debemos hacer es individualizar la toma de decisiones de acuerdo al escenario clínico que se nos presente.